Bienvenidas a Atentas a su voz. Les saluda Verónica Martínez y hoy leemos el Evangelio de Juan capítulo 2, el cual nos habla de 3 temas: las bodas de Caná de Galilea, Jesús purificando el templo y Jesús conociendo el corazón de cada persona. Los 5 primeros versículos dicen de que se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús vino hasta él y le dijo: se quedaron sin vino. Jesús le respondió: apreciada mujer, este no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Pero su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Jesús tenía como misión salvar al mundo, la más grande misión en la historia de la humanidad. A pesar de esto, empleó tiempo para asistir a una boda. Jesús dio importancia a esta boda porque asistían personas y él vino para estar con ellas. Las bodas en los días de Jesús eran fiestas de una semana de duración. Los banquetes se preparaban para muchos invitados y la semana se la pasaban celebrando a la nueva vida de la pareja. Era una vergüenza que se acabara el vino, porque rompía las leyes de la hospitalidad. Entonces María quiso resolver con la ayuda de Jesús un verdadero problema. Tal vez ella no le pedía a Jesús que hiciera un milagro, sino solamente que ayudara a esta familia a resolver este problema tan importante en la cual se estaban encontrando, de que el vino se acabó. La respuesta de Jesús a María no es fácil de entender. A lo mejor María no logró entender lo que Jesús pensaba hacer, pero confió en que Él iba a hacer algo, no se iba a quedar de brazos cruzados ante esta necesidad. Cuando creemos en Jesús y nos hallamos en situaciones que no entendemos, debemos seguir confiando en que Él siempre va a hacer lo que es mejor. Y María se sometió a la forma de actuar de Jesús. Reconoció que Él era más que su hijo natural, era el Hijo de Dios. Cuando le presentamos a Cristo nuestros problemas, quizás pensamos que sabemos la manera en que Él los va a resolver, pero quizás Él tenga un plan diferente. Y como María debemos someternos y permitirle que resuelva los problemas a su manera. Así como el vino que Jesús hizo era el mejor, también la vida en Él es mejor que la nuestra. Entonces, ¿por qué vamos a esperar hasta que se agote todo para acudir a Dios? ¿Por qué reservar lo mejor para el final? Cuando los discípulos vieron los milagros de Jesús, creyeron. El milagro demostró su poder sobrenatural. La forma en que Jesús lo realizó reveló la manera en que Él iba a cumplir su ministerio, ayudando a otros, relacionándose con las autoridades y estando en contacto con la gente. Después de la boda, en el versículo 12, dice que Jesús se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. El capítulo 13 nos cuenta que se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. La Pascua se celebraba todos los años en el templo de Jerusalén. Cada judío debía hacer un peregrinaje a Jerusalén durante esta época. También era una fiesta que duraba una semana. En esta fiesta se recordaba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto.
El templo era un lugar muy concurrido durante la Pascua, con miles de visitantes de todas partes. Los líderes religiosos daban permiso para que se llenara, se congestionara mucho, más todavía al dejar entrar a los cambistas, mercaderes, para que tengan sus puestos en el atrio de los gentiles. Aceptaron esta práctica como una manera de ayudar a los adoradores que llegaban hasta el templo y también una forma de obtener dinero para el mantenimiento del templo. Pero los líderes religiosos no le daban importancia al hecho de que el atrio de los gentiles, de los comerciantes, estaba lleno y los extranjeros tenían dificultad para adorar. Y el motivo principal de visitar el templo era eso, la adoración. Por eso Jesús se molestó. Los impuestos del templo tenían que pagarse con la moneda local, de manera que los extranjeros que llegaban tenían que cambiar su dinero con los cambistas, los que a menudo eran deshonestos y daban tarifas altas. A la gente que llegaba también se le demandaba ofrecer sacrificios por el pecado, y debido a los viajes tan largos, muchos no podían llevar a sus animales. Entonces muchas veces los animales que llevaban eran rechazados porque eran imperfectos. Entonces los vendedores de animales que estaban allí tenían un negocio floreciente en el patio del templo. Y el precio de los animales para el sacrificio en el templo era más alto que en cualquier otro lugar. Eso también le molestó a Jesús, la deshonestidad y la viveza que practicaban los cambistas y mercaderes, aprovechándose del pueblo, aprovechándose de los adoradores. No debían trabajar en el templo mismo, porque la presencia de ellos denigraba el templo, el lugar de adoración a Dios. Aquí vemos que usaban mal el templo al convertirlo en un mercado. Olvidaban, o si no, no les importaban de que era la casa de Dios, que era un lugar de adoración, no un mercado para obtener ganancias. Nuestra actitud hacia la iglesia es errada si la vemos solamente como un lugar o un medio para tener relaciones sociales, personales o para tener ventajas comerciales. Por eso debemos procurar que nuestra asistencia a la iglesia, a la casa de Dios, sea solo para adorar a Dios. Jesús estaba molesto con los mercaderes que explotaban a quienes iban a la casa de Dios para adorar. Dice más adelante de que Jesús hizo un látigo y echó fuera a los cambistas. Aquí surge una pregunta: ¿debemos usar la violencia contra los que obran mal? A algunas autoridades se les permite, pero no a todos. Por ejemplo, la autorización para usar armas y reprimir a la gente la tiene la policía, los militares, no el público en general. También la autoridad de encarcelar solamente lo tienen los jueces, no los ciudadanos. Aquí Jesús tenía la autoridad de Dios para hacer lo que hizo, algo que no se nos ha dado a nosotras. Jesús interpretó la maldad en el templo como un insulto a Dios y fue radical, fue enérgico. La ira santa que él tuvo en contra del pecado y la falta de respeto a Dios lo consumía. Los judíos interpretaron que Jesús se refería al templo, del cual expulsó a los mercaderes y cambistas. Leemos más adelante que Jesús le respondió: «De acuerdo», contestó Jesús, «destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Aquí vemos que los judíos interpretaron de que se refería al templo material, pero en realidad Jesús se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Jesús no hablaba del templo hecho de piedras, sino de su cuerpo. Sus oyentes no podían darse cuenta en ese momento,
pero Jesús es más grande que el templo. Sus palabras recién cobraron significado en los discípulos después de la resurrección. En los últimos versículos leemos de que el Hijo de Dios, Jesús, conoce todo lo relacionado con la naturaleza humana. En Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie es capaz de conocer a fondo la maldad. Pero dice la palabra en Juan 2 de que Jesús discernía y conocía que la fe de algunos seguidores era superficial. Algunos que proclamaron creer en Jesús más tarde le iban a gritar: crucifícalo. Leemos en los últimos versículos que dice de que Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana y no hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Dios conoce nuestros corazones y todo está delante de Él. Que Dios les bendiga.